Bien, los que estamos aquí nos quedamos entonces ahora para entrar al tema de la predicación. Como usted notó en el último canto, ese último canto hablaba muy específicamente de 24 ancianos, de Apocalipsis. Y todo este mes he estado compartiéndoles el tema de la adoración. Y les mencionaba de que se tiene la idea equivocada de que el Apocalipsis es un libro nada más de profecías, de plagas, de cosas así. Pero el Apocalipsis también es un libro enfocado en la adoración. Es un tema sobresaliente en el Apocalipsis, la adoración. Y hoy, por lo tanto, quiero compartirles esa prédica, adorando en Apocalipsis. Oremos primeramente. Yo solo soy, Señor, tu instrumento, solo soy tu vaso. Pongo en ti, Señor, mi mente, mis pensamientos, para que fluyan guiados por ti y para que esta palabra penetre en la vida de alguien que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si usted va al libro de Apocalipsis, quiero empezar con el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Ahí usted va a encontrar la primera cita que tiene que ver con este tema. Apocalipsis 15, 3 y 4. Puede seguirlo allí. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Pon atención a lo que dicen. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay muchas cosas envueltas en ese pasaje relacionado a la adoración en el Apocalipsis, muy importantes. Uno dice que es un cántico de Moisés. Es interesante que siempre oímos hablar de Moisés y no nos imaginábamos o sabíamos que Moisés tenía un canto. También él creó, el Espíritu Santo le usó para crear este canto. Se inspiró Moisés en adorar al Señor con ese canto. Pero lo que más me llama la atención es la manera en que lo expresa, la adoración que expresa. Número 1 dice, grandes y maravillosas son tus obras. Si hay algo que tiene que maravillarnos siempre es ver la creación de Dios. Estuve la semana antepasada hablando en el discipulado del capítulo 1 de Romanos, donde habla de la creación como una evidencia del poder de Dios y como un argumento que ningún ateo o ningún escéptico podría utilizar, el reconocer la maravillosa creación de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, mi hijo. Luego dice, Señor Dios Todopoderoso. Nombre o título que se le da a Dios allí es Todopoderoso. No dice poderoso, no dice eso, no. Dice Todopoderoso. Por eso es que en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es el Todopoderoso. Y si es Todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Por eso los que somos creyentes al 100, no a medias, al 100. Sabemos que Dios puede, porque sabemos que sí, porque sí. Es todopoderoso. Y yo no sé qué hay en tu vida hoy que lo veas como un obstáculo o que lo veas como algo muy imposible, muy difícil, porque a veces el enemigo nos mete en la mente, no puedes o no se puede, pero Él es todopoderoso. Si tú caminas con Él,
está de tu lado ese poder de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos. Entonces también tiene que ver con un caminar. Adorar es caminar bien con Dios. Adorar no es solo estar en la casa de Dios, qué bueno que lo hacemos, pero no es solo eso. Adorar es caminar. ¿Cómo caminas cada día? ¿Caminas en justicia, en rectitud, día a día? Ahí estás adorando a Dios, porque Él nota eso en tu vida, y también los que te conocen en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar donde están, dicen, este hombre o esta mujer camina en la rectitud de Dios, no religión, en la rectitud de Dios. Y luego dice, Rey de los santos. La palabra rey tiene una connotación que hoy día a nosotros no nos impacta como en aquel tiempo. Acuérdese que en el tiempo bíblico habían reyes, no presidentes, reyes en todas las naciones. Y ese rey era una persona muy respetada, muy reconocida. Se le daba pleitesía, como dicen, ¿verdad? Como usa una frase que usan los hermanos colombianos cuando quieren hablar con respeto hacia alguien, le dicen su merced. Eso es el sentido de alto respeto que se le da. Y él es rey, rey. Nuestra iglesia se llama Casa del Rey, por eso mismo, porque entendemos que Dios es el que reina, que el reino de Dios está encima de todo. Buscad primeramente, dijo Jesús, el reino, no la religión, el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Él es el rey, y es rey de los santos. Ahora, ¿rey de cuáles santos? San Patricio, San Bernabé, no, de ustedes. ¿Usted sabía que ustedes son los santos? ¿Usted sabía que la Biblia nos llama santos a los que somos creyentes en Cristo? Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es pregunta, note, es pregunta. ¿Quién no te temerá? Otro principio importante de la adoración es el temor a Dios. No el miedo, el temor a Dios. Porque hay una diferencia entre miedo y temor. Hay padres que a veces crían a los hijos de una manera que los hijos les tienen miedo, porque actúan como ogros con ellos, ¿no? Dios no es así, ni quiere eso. Pero hay padres que actúan o tratan con los hijos de una manera que los hijos desarrollan un temor de ellos, en el sentido de respeto, de reverencia, de decir, no, yo no puedo hacerle esto a papá o a mamá, no se lo merecen. Yo no puedo ofender así a papá o a mamá. Es como yo recuerdo cuando yo estaba adolescente y no era cristiano en ese tiempo, sobre todo, que como todos los jóvenes andaba por la calle y aprendía malas palabras. Y un día se me zafó una mala palabra y estaba mi mamá por ahí. Me metí en problemas. Y ella me disciplinó y me habló fuerte y todo. Y yo me quedé pensando, mamá, así somos los jóvenes. Pero después llegué donde ella y le dije, mamá, perdona, me sentí avergonzado. Me dio vergüenza. Mamá, perdona, eso no vuelve a pasar. Por el temor en ese sentido al Señor. Me acuerdo que una ocasión en uno de los trabajos que tuve, antes de estar en el pastorado, trabajé con agencias y compañías, y estaba un grupo de compañeros en el salón donde comen, en el comedor, ¿no? Y estaban hablando mal, hablando feo. En eso entré yo. Entonces dice uno de ellos, cállense, cállense. Entró el pastor. Ellos sabían que yo era pastor también. Entró el pastor. Y entonces les digo yo, miren, no se preocupen por mí. Dios ya estaba aquí antes de que yo llegara. Al que le tienen que tener temor y reverencia es a Dios. Y Él está en ese comedor, tal como está en el templo el domingo, si es que ustedes van a misa o al culto, a donde vayan, igual. No, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
Pues solo tú eres santo. ¿Ves? La razón es reconocer la santidad de Dios. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, enfatiza como una de sus doctrinas fundamentales la santidad. La santidad a Dios y la santidad de la vida de cada uno de nosotros. Y nuestro caminar debe ser buscar santidad, no en el sentido de ser religiosos fanáticos, sino de ser personas comprometidas con el Señor, porque Él lo merece, porque Dios es santo. La santidad de Dios es lo que nos mueve a buscar ser diferentes, porque tú eres santo. Y dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Cuál es mi tema? Adoración, ¿verdad? Se lo dije desde el principio. Apocalipsis habla de adoración y dice que todas las naciones le adorarán. Mire, allá atrás tenemos los que nos ven en Facebook y todo eso no las pueden ver, pero los que están aquí pueden ver allá atrás todas las banderas de los países latinoamericanos. Y por ahí hay banderas de otros países del mundo también. ¿Qué queremos decir con esas banderas allá atrás? Número uno, que en esta iglesia apreciamos a cada país que usted representa. Como los hermanos de Ecuador que están aquí hoy. Por ahí pueden buscar su bandera, ahí está la bandera de Ecuador. Pero que un día también todas las naciones latinas y todas las del mundo, van a tener que reconocer al Señor. Sí, hoy día algunos dicen, es que la nación más grande del mundo es Estados Unidos. Y los rusos que ellos son, y los otros, y cada quien tiene su posición. Y los latinoamericanos, no, que los brasileños, Brasil es el país. Argentina. Y en Centroamérica, no, Costa Rica, por supuesto. Eso pensamos algunos. Así, se nos mete en la cabeza que mi país es el mejor. Pero ¿sabe qué? Delante de Dios, toda nación, pequeña y grande, va a alabar y a adorar al Señor. Ahora en la adoración estaba conectada, no sé si todavía está ahí conectada, una persona, Elizabeth, por cierto, le saludo si está ahí todavía. Estaba una persona de Belice conectada. Y decía, le saludo desde Belice. Por eso le digo, nuestro mensaje hoy llega a muchas partes. Tenemos hermanos en Argentina y en Belice y en Centroamérica, en todo lugar que nos están viendo. Y Belice, ¿dónde está Belice? Está pegadito a Guatemala, cerca de México. Yo he estado ahí también en Belice. Mi esposa y yo hemos sido misioneros y hemos viajado bastante en los años atrás. Cuando éramos misioneros íbamos a muchos lugares. Y conozco Belice. Lindo lugar, una naturaleza esplendorosa, la que tiene Belice. No es un país muy desarrollado, como decir, con grandes edificios y todo, pero es un país bellísimo en naturaleza y gente muy hospitalaria, muy amable. Ahora, Belice, alguien dirá, Belice no es tan importante, pero no. También en Belice adoran a Dios, como la hermana Elizabeth que estaba ahí conectada. Aleluya. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces también hay un elemento de juicio que la adoración incluye. Dios va a juzgar si nuestra adoración es genuina o fake, como dicen en inglés, falsa, no real. Porque uno puede pretender ser un adorador, puede, como te dijera, aparentar, estar adorando, levantar las manos y todo lo que quieras. Puedes repetir palabras que se acostumbran en las iglesias, pero si no sale, si no fluye de tu corazón, no es adoración. La adoración tiene que ser genuina y Dios es el que juzga y sabe en dónde está tu nivel de adoración. Aquí en el contexto de Apocalipsis también se habla de símbolos que tienen que ver con este tema de la adoración. Apocalipsis 4, que hoy lo voy a usar bastante, dice el verso 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Otra vez, hagamos pausa para analizar esto. Juan es el que ve, él es el visionario, el que recibe esta visión. Y él dice que ve una puerta abierta. ¿Usted sabe que Dios abre puertas? Aunque el enemigo te las quiera cerrar, Dios abre puertas. Dios se especializa en abrir puertas donde todos las quieren cerrar. Si en este momento en tu vida sientes que todas las puertas se han cerrado, cree en Dios y puertas se van a abrir. Ahora él dice que oyó una voz como de trompeta. No es que oyó una trompeta, sino que oyó una voz fuerte. Cuando el Señor habla con energía, con fortaleza, con carácter. Por eso yo no soy un predicador gritón, no, ese no es mi estilo. Pero sí le hablo con firmeza, con seguridad en lo que digo y expreso. Porque así es lo que la palabra expresa. Y el que le habló a Juan, le dice, sube acá. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos diga, verdad? Venga, mijito, vente, te quiero enseñar algo. Sube acá. Y Juan estaba en vida, Juan no había muerto. Y estando en vida, el Señor le dice, sube y te mostraré cosas que van a suceder después de estas. Qué privilegio el de Juan. Poder ver cosas que sucederán después de estas. Juan no entendía a veces lo que estaba viendo y por eso en el Apocalipsis te vas a encontrar con un vocabulario extraño, porque Juan tenía que, como en su manera humana de ver las cosas, darle alguna forma a eso, explicarlo de alguna forma. De hecho, dice él, yo estaba en el Espíritu y aquí vi un trono. Al instante, dice, yo estaba en el Espíritu. No dice estaba dormido, note eso, sino en el Espíritu. Mi esposa ha tenido experiencias como esas. Y hay cristianos que me han dado testimonios de momentos en que ellos están orando, están buscando del Señor y de pronto ven cosas, tienen una visión de algo sobrenatural. Yo lo creo. Si concuerda con la palabra de Dios, es correcto. Esa es mi regla de hermenéutica o de interpretación. Que concuerde, que no contradiga lo que la palabra de Dios dice. Pero sí puede suceder que el Señor te muestre en el Espíritu, no en la carne. Si tú vives en la carne, nunca vas a ver nada en el Espíritu. Regla número 2. Ya te dije la número 1, que concuerde con la palabra de Dios. Regla número 2, que no estés viviendo en la carne. Dios no va a revelar nada a nadie que anda viviendo en la carne. Por eso se le aparece a Juan. ¿Y qué es lo que ve Juan? Un trono establecido, un trono. ¿Qué es el simbolismo de trono? Otra vez, pensemos en la mentalidad de ellos. Hoy día tenemos presidentes en los países. ¿El presidente tiene un trono? No, ¿verdad? Los presidentes hoy día tienen una oficina y un escritorio. Pero en la época de Juan, el rey tenía un trono. Y esos tronos eran unas sillas especiales, no cualquier silla, adornadas hasta con metales valiosos, oro y perlas y cosas, y de madera de las mejores, etcétera. El trono era el lugar especial y no cualquiera se sentaba allí. Es como el otro día, aquí tenemos a la par un salón de conferencias y hay una silla que es donde se sienta siempre el pastor. Y me hizo gracia una ocasión que fui a una reunión allí y me senté yo en esa silla. Y me dice a una persona, esa es su silla, pastor. Como dando a entender, es la del líder aquí. Y no es porque yo sea mayor que nadie, pero hay un sentido de que esta silla le pertenece al pastor. Entonces, el trono, igual, nadie se iba a sentar en el trono si no lo merecía.
Y el trono, ¿quién es el que quién trató de sentarse en el trono? Satanás. Dice Isaías, tengo Apocalipsis en la cabeza, pero Isaías 14, el contexto de Isaías 14, dice, oh, vi cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Así se llamaba Satanás antes, lucero. Entonces dice Isaías, ¿tú qué decías? Subiré a los cielos, al trono de Dios. Ese fue el pecado de Satanás, querer quitarle el trono al Señor, a Dios. Y hay personas a veces que usted no ha encontrado, no, yo sé que aquí no hay de esos, pero hay personas que se les sube a la cabeza cuando les dan una posición de líderes en cualquier área, en el trabajo, en la oficina, les dan una posición y hasta en la iglesia a veces, lamentablemente, se les sube a la cabeza y toman una actitud arrogante. Y recuerde siempre que el que está en el trono es Dios. El que está en el trono es Dios. Y si usted tiene su yo en el trono, también estás mal. En su ser, como persona, el que tiene que estar en el trono de su corazón es Dios también. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y venga y sígame. O sea, niéguese a su ego, a su yo, a esos que hay que ponerles de apodo Don Yoyo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Personas que tienen esa actitud, en lugar de Dios primero, yo segundo. Como decía mi abuelo, el burro adelante para que no se espante. Tratando de corregirlo a uno cuando uno quería como ponerse delante sin ser llamado, sin ser invitado a estar adelante. Vi un trono y uno sentado. ¿Quién es? Cristo. Después de su resurrección, Él está en el trono. El que está en control no es Satanás, es Cristo. En el trono está Cristo. Y el que tiene que estar en el trono en tu casa, en tu familia, en tu vida es Cristo. Esposo que me escuchas hoy, ¿quién está en el trono en tu casa? Cristo tiene que ser. Si usted es de esos que dicen, en mi casa yo soy el hombre, yo soy el que mando, el trono es mío. Bájate del trono porque no es tuyo. Tiene que ser Cristo el que está en el trono. Y si Cristo está en el trono de tu corazón, vas a ser un buen esposo. No escuché muchos amén ahí de los hombres, pero, pero que me entiendas. En el contexto también de ese pasaje se dan otros símbolos muy interesantes. Uno, en Apocalipsis 4:3, que dice que el aspecto del que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Dice semejante, les repito, en el Apocalipsis se usan cosas o símbolos no literales. De hecho hay tres, le voy a adelantar un poquito lo que es la interpretación del libro de Apocalipsis, una regla. Hay tres maneras de interpretar el Apocalipsis. Una es histórica. Todo lo que está en Apocalipsis ya pasó, ya se cumplió, es histórico. La segunda es alegórica. Todo lo que está en Apocalipsis es simbólico. Y la tercera es futurista. Todo lo que está en Apocalipsis no se ha cumplido, está por venir. Entonces hay esas tres posturas, escuelas de interpretación de Apocalipsis. Pero en realidad, le voy a decir una cosa, en el Apocalipsis están las tres. Hay partes del Apocalipsis que son históricos. Cuando empieza el Apocalipsis, dice en el capítulo 1, escribe las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de ser. O sea, algo ya pasó, muchas cosas ya pasaron. Hay cosas que son, que estaban pasando en el momento en que Juan estaba viviendo, en su época, en su tiempo.
Y luego dice las que han de ser después de estas, que Juan recibió revelación, aunque no entendió cómo escribirlo en un vocabulario normal, y lo escribió en simbolismos, con vocabulario representativo. Esa es la parte alegórica de la Biblia, o del Apocalipsis, la parte alegórica que tiene también. Por eso dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. O sea, está describiendo ¿qué? La belleza de Cristo. La belleza de Cristo. A veces cantamos una adoración, un corito del hermano Marcos Witt, que dice, cuán bello es el Señor. ¿Se acuerda? Y está reconociendo eso, la belleza del Señor. La belleza en su carácter, pero también la Biblia da evidencia de que Jesús era un hombre físicamente bello también. Y bueno, entonces Juan lo describe de esa manera, expresando la belleza del Señor. Veamos qué más podemos encontrar ahí en Apocalipsis. Ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, si nos acercamos al trono de Dios, encontramos eso, 7 lámparas. ¿Cuántas? 7. ¿Qué representa el 7? El número perfecto, el número de Dios. ¿Y qué hacen esas lámparas? Dan luz. ¿Cómo es Dios? Luz. ¿Cómo dijo Jesús que Él es? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La luz representa a Dios. El candelero de oro con 7 lámparas que había en el tabernáculo también recordaba, anticipaba eso, era un tipo de lo que iba a ser Cristo. En el tabernáculo estaba ya así, en aquella, la menora que le llaman los hebreos, que estaba allí en el tabernáculo. Juan 3, 19 y 20 lo dice muy bien. El mismo Juan, en el Evangelio, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan hace un contraste entre la luz y las tinieblas, pero también un contraste entre las actitudes de la gente hacia el mensaje de Cristo. Unos, dice Juan, que prefieren seguir en las tinieblas, que no les gusta la luz. Y otros que vienen a la luz. Al que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Por eso no te sorprendas si hay personas a quienes tú les hablas de las cosas de Dios y se ríen, se burlan, toman una postura escéptica o negativa. ¿Por qué? Porque a ellos les gustan las tinieblas. Todo lo que sea del mundo, de pecado, se gozan, les gusta y les choca entonces lo de Dios. Tal vez tú te has encontrado con personas que chocan contigo y tú dices, ¿qué le pasa a esa persona? Es porque el Espíritu de Dios que está en ti choca con el espíritu negativo de tinieblas que está en ellos. No es nada más porque le caes mal, porque no. Es que hay una lucha, una batalla espiritual. Mi esposa me contaba de una experiencia que ella tuvo un día, ¿verdad, mi amor? De que se encontró con una persona por ahí y ella trató de hablarle del Señor y esta persona le dijo, aléjese de mí, usted me disturba, su espíritu me disturba. Y era una bruja, ¿verdad? Una persona que estaba practicando brujería. Claro que le disturbaba entonces. Evidentemente era opuesta la luz de una hija de Dios como mi esposa con lo que hacía esta bruja. Pero dice que también es que no quieren que sus obras sean reprendidas. Hay muchas personas que no quieren oír del evangelio y de las cosas de Dios porque no quieren que les reprendan, que les corrijan de su mal vivir.
Y claro, usan como excusa, las religiones son falsas, los pastores se roban el dinero, y esto y que el otro, y la Biblia la escribieron los hombres, y empiezan con toda clase de argumentos falacios, pero en el fondo lo que no quieren es que sean reprendidos espiritualmente. Y el Espíritu Santo reprende al corazón, reprende al corazón. Aleluya. Otro detalle importante que quiero que notes es que en este contexto se habla de un trono con 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono habían 24 tronos. Note, un trono, pero también 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Primero, el número 24. ¿Tiene simbolismo en la Biblia? El 12 multiplicado por 2. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 patriarcas que fundaron las tribus, etc. El 12 es muy simbólico. Y si lo multiplico, lo doblo, es 24. El 12 y el 24 representan liderazgo, representan orden y liderazgo. Y ahí el mensaje que da Apocalipsis es de que Dios viene a poner liderazgo, orden en el mundo. Hoy día, si hay algo que estamos escasos, es de líderes. Si yo le digo, deme 5 nombres de personas que usted considera líderes en el mundo hoy. O sea, líderes que vale la pena seguir, líderes con buen carácter, con buen modelo de vivir, líderes con buena visión. Deme 5 y créame que le va a costar encontrar esos 5. Tristemente. Hacen falta líderes en todos los niveles. Aún en la iglesia hacen falta buenos líderes hoy día también. Pero Dios quiere establecer gente con capacidad de liderazgo. Con capacidad de liderazgo no es capacidad de mandar, es capacidad de ser modelos. Porque déjame decirte que un líder no es simplemente alguien que manda y le dice a todos los demás qué hacer. Es alguien que demuestra cómo se hacen las cosas. Con ejemplo. Eso es un líder. Entonces, estos 24 ancianos, hay varias teorías. Hay varias teorías que se mencionan con respecto a ellos. Número 1, no creo que son las 12 tribus. ¿Por qué? Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, te digo la verdad, la renovación de todas las cosas viene cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo? Cuando se sienta en el trono, que es lo que Apocalipsis dice. Y dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Les dice entonces que ellos también, ¿a quiénes les está hablando? A los discípulos, a los apóstoles. Les dice, ustedes también se van a sentar en los 12 conmigo, en los tronos. Pero ahí dice, ¿para qué? Para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, si esos 12 van a juzgar a las 12 tribus, los otros 12 no pueden ser las 12 tribus. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Romanos 9:4-5 dice que son israelitas también. Habla de israelitas. Los patriarcas eran israelitas. Pero hay ciertas características que tienen esos 24 ancianos que tenemos que tomar en cuenta para entenderlo. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando hubo tomado el libro, los 4 reyes vivientes, o seres vivientes, y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Analice esa declaración. Estos 24 ancianos, número uno, eran gente que adoraban al Señor, eran adoradores, cantaban un cántico nuevo. Aquí cantamos cantos que hemos aprendido, pero sabe que un día vamos a entonar un cántico nuevo. Qué lindo eso. A mí me encanta crear. Yo escribo poesía. A Dios la honra, pero Él me dio ese talento también. Yo escribo poesía. Y he escrito cantos, canciones. Tengo como 2 o 3 que se las he dado a grupos cristianos y hasta las han grabado. Esas canciones. Cánticos nuevos, originales. Inéditos, como dicen. Y a Dios le encanta que tú le des alabanza así, espontánea, no nada más memorizada, sino que salga de tu corazón. Un cántico nuevo. ¿Te ha dado Dios un cántico nuevo últimamente? Cuando has pasado situaciones duras, difíciles, tal vez has tenido un cántico nuevo allí en tu corazón. Qué lindo eso. Y ellos dicen también, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. ¿A quién le están hablando? A Cristo. Él es el digno de abrir los sellos. Nadie más. Él es el digno. ¿Y por qué es digno? Porque fue inmolado. Porque en Él se cumplió lo que se llama la propiciación. El sustituto. ¿Se acuerda que prediqué de eso no hace mucho? De que Jesús vino a tomar el lugar tuyo y mío en la cruz. Fue inmolado en la cruz, sacrificado en la cruz. Y con tu sangre nos has redimido, ¿ves? Esa sangre preciosa de Jesús ha redimido tu vida. Tú no eres redimido porque eres muy linda gente o porque eres de esta religión o la otra. Eres redimido por la sangre de Jesús. Yo me he encontrado con gente que a veces me dice, ¿y usted de qué religión es? Bueno, soy cristiano evangélico y de la iglesia del Nazareno, pero ¿y usted es redimido? Les pregunto eso. Y si me contestan, sí, soy redimido. Pues entonces somos de lo mismo. Lo importante es que seamos redimidos. Cuando venga el Señor a levantar su iglesia, ¿viene a levantar a quiénes? A los redimidos. ¿Estás entre ellos? Él no viene a levantar a los católicos, ni a los pentecostales, ni a los nazarenos, ni a los metodistas, ni a los... No, you name it, como dicen en inglés. Él viene a levantar a los redimidos. Qué lindo eso. Y luego dice que nos ha redimido, pero de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar. ¿A quién se le aplica eso? ¿A Israel? No, a todos. Porque dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces hay un conflicto en eso. Hay varias teorías con respecto a los 24 ancianos. Hay algunos dicen que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, o los 12 apóstoles y las 12 tribus, o 12 profetas, y le buscan siempre conectarlo con Israel, pero en realidad el pasaje da a entender de que es la iglesia la que está en ese momento incluida en el reino. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, Él es el rey de reyes, sí, el Señor, pero usted sabe que usted es una reina. Diga, ven. Usted sabe que usted es un rey. En el sentido de que usted también, Dios le ha dado autoridad como la que tiene un rey. Y que usted es sacerdote, sacerdotisa y sacerdote. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted puede interceder, que usted puede ayudar a otros a acercarse al trono de Dios. Esa era la función de un sacerdote. Y usted puede ayudar a otras personas a orar, a interceder y a ejercer sacerdocio espiritual en su casa y aún en otros lugares. Y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, aleluya.
Yo no sé si usted me está entendiendo, pero eso es algo vital. Eso es algo vital en relación al mensaje que enseña aquí el texto. Oh, ¿seguro? Mira aquí un poquito más adelante. Hay otro concepto que dice que ellos se postraron a los pies del Señor en ese contexto, en Apocalipsis 4. Juan lo que está dando a entender es que ellos reconocían la autoridad del Señor, la autoridad total del Señor, completa. El emperador en esa época era el único a quien se le podían arrodillar, y esa adoración solo se le daba al emperador. Eso no lo entendían en ese tiempo, así como hoy. Tampoco no lo vemos igual. Si usted hoy día visita a un país y tiene una entrevista con el presidente, ¿qué hace usted? ¿Se arrodilla? No, ¿verdad? Le da la mano, quizás le da la mano. Hay una religión que si usted va a visitar allí al obispo, le da un beso en la mano y tiene un anillo y todo eso, pero eso no es bíblico. No debe ser así. Al único que hay que arrodillarse y darle ese sentido de adoración, de sumisión, es a Cristo. Pero sí el sentido de entrega, de reverencia, sí es importante. Por ejemplo, en el griego, en el idioma griego, hay una palabra que se usa, que es proskuneo, que es la misma que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la adoración. Está compuesta de dos partes: pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Y lo que da a entender es que se acerca a la persona para besarla. Bueno, tal vez hoy día lo más cercano a eso es lo que hacemos con nuestros padres o nuestros hijos o personas muy apreciadas, ¿verdad? Que nos acercamos, ¿para qué? Para darle un beso en la mejilla. ¿Qué estamos haciendo allí? Mostrándole respeto, aprecio a esa persona. No a cualquiera usted se acerca y le da un beso en la mejilla, ¿verdad? No a cualquiera. Al menos en nuestra cultura latina, sobre todo, nos cuidamos en eso. Mantenemos una distancia. Si no conocemos a alguien, no vamos a ir a darle un beso en la mejilla a otra persona. Pero en la cultura judía, en la cultura griega, se acostumbraba como una señal de reverencia y de respeto. Ese sentido. Entre los orientales se acostumbraba a eso. Y además hasta de postrarse a los pies de la persona, al borde del vestido, como aquella mujer que entró a donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo ella? Se tiró al piso a lavarle los pies a Jesús. Y la otra que tocó el manto de Jesús. Y usted se pregunta, ¿por qué hacían eso? Nadie hay que hacerle eso, no, hoy día. Pero es que ellos en su cultura entendían ese sentido de respeto y de reverencia, que en el griego es proskuneo. Bueno, corona, ahí tienen una pantalla que habla de eso. El contexto de Apocalipsis dice que ellos tiraban las coronas delante de él. Tiraban las coronas. Adoración es darle al Señor todo lo que tienes y todo lo que te hayas ganado. ¿Cuántos aquí ya tienen un título académico de bachillerato, de maestría, de algo? Sabes que lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí lo pongo a tus pies, este título, este logro en mi vida. Aquí está, Señor, es tuyo. Tú me ayudaste a lograrlo. Usted ha visto cuando los famosos celebridades los llaman a estos premios, Grammys y todas esas cosas.
Empiezan a levantar ese trofeo, lo que sea que representa lo que se ganaron, y empiezan a hablar de mi productor, y empiezan a hablar de este y del otro. Muy pocos, usted los oye decir, y le doy la honra y la gloria a Dios por este logro. ¿Ves? El que es un adorador de Dios, si te tocara ir a los Grammys, le vas a dar la gloria y la honra a Dios. Al hermano Marcos Witt lo criticaron mucho en una ocasión porque él se ganó un Grammy. Le otorgaron un Grammy, no sé si usted sabía eso. Y fue uno de los motivos que le dieron mucha crítica a él. Marcos Witt ahí con todos esos mundanos recibiendo honor y gloria de los hombres. Pero bueno, estaban reconociendo el talento humano que él tiene también, el talento con su voz y todo eso. Y Marcos, cuando recibió ese Grammy, lo primero que hizo fue darle gloria y honra a Dios. No se la dio a sí mismo, le dio la honra y la gloria a Dios. Está bien entonces, pero hay gente que es muy extremista, ¿no? Y yo practiqué deportes, yo les he contado que practiqué fútbol y boxeo, y gané algunos trofeos por ahí, algunas medallas. En ese tiempo no era cristiano, pero ¿sabe a quién se las traía? A mi mamá, excepto la de boxeo, porque ella se enojaba que yo boxeara, más bien me regañaba. Pero un día llegué y le dije, mamá, mire, me gané esta medalla, mamá, siéntase orgullosa de mí. Y cuanto más con Dios, tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí como tu hijo, que te doy la gloria a ti, la honra en todo lo que hago, que tú seas glorificado. Si no lo puedes hacer hoy, ¿qué vas a hacer en el cielo? Porque el hoy es un entrenamiento de la adoración que vas a tener que dar en el cielo. Amén. Amén. Esas coronas tienen su propósito entonces. Tienen su propósito esas coronas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Tú sabes entonces que hay una corona para usted? ¿Sabías eso? Se llama la corona de la vida. Y esa es mejor que cualquier Grammy o que cualquier trofeo en deportes. La corona de la vida. Apocalipsis, ahora sí, yendo a Apocalipsis. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, escucha esto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la mejor, esa es la mejor. Pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Tienes que caminar derecho con Dios hasta el último de tus días. No sea como algunos que corren la mitad de la carrera muy bien y al final se quedan. Eso les ha pasado a algunos atletas, ¿verdad? Que empiezan en los maratones. En los maratones se empiezan despacio y le ponen ganas o impulso al final, al revés. Pero algunos comienzan bien impulsivos en las cosas de Dios y no duran mucho. Triste eso. Después uno los ve enfriados, desanimados, apartados y uno dice, pero me acuerdo que antes empezó con la carrera bien. Y era líder en la iglesia, y estaba en las alabanzas, o estaba en el ministerio de jóvenes, o hacía esto y lo otro. Y ahora mira, qué triste, no acabó la carrera. Dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la corona que le vas a dar al Señor si no eres fiel? Porque esa corona de la vida, Él te la da, pero tú tienes que entonces después decirle, Señor, es tuya, yo no la merezco, tú me la diste, pero es por tu gracia, es por tu gracia. Vamos a concluir aquí.
Y te quiero invitar hoy a pensar entonces en estos principios de adoración en Apocalipsis. Y especialmente en este último. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué adoras? ¿Por qué vienes al culto, a la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es para el Señor o para otros? ¿Estás anticipando esa corona en tu vida? Yo no quiero aquí que usted venga por religión, venga por la corona. Venga porque usted quiere ser coronado espiritualmente. Así que usted, mi amigo, mi hermano, donde quiera que nos ha visto, nos ha escuchado, espero que haya hecho esa decisión de poner a Cristo en el trono de su casa, de su vida, de su matrimonio, en todo. Él es el Rey. Y le invito a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo a la misma hora, 10:45 en nuestra hora de Florida, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Pastores José y Teresa Matamoros, te bendecimos.